Eh, bueno, chicos, en esta tarde vamos a recordar un poquito sobre una de las unidades que ya trabajamos ya con ustedes en clase y seguimos trabajando igual con talleres y todo. ¿Me pueden confirmar si están viendo lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí. Ya, Sí, ya. Entonces vamos un poquito a recordar sobre el surgimiento de la modernidad, el subtema la reforma, ¿ya? Vamos a ver. Según aquí vemos aquí, ¿qué es la reforma? ¿Quién me ayuda un poquito? Resumiendo ahí con la lectura. A ver, señor Calderón, ¿qué nos dice que es la reforma? Señor, Un sí, movimiento religioso cristiano. ya, muy bien. ¿Quién está con música, chicos? Por favor. Ya, gracias. Ya vemos que este movimiento, ¿por qué surgiría? ¿Por qué surgían en aquella época estos movimientos, señor Guayán? ¿cómo? ¿Por qué surgirían estos movimientos en aquella época? ¿Cuál sería el objetivo? Por ejemplo, si hablamos de esta reforma, es un movimiento religioso, entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Siempre. ¿O alguien, señor? Para, ¿Ya? Dígame. para dar origen numerosos así para la iglesia. Ya, bueno, ya. Es para dar Señor, poder. ya, eso para el poder. Señor Carrera, ¿cuál sería el objetivo de estos movimientos? ¿Para qué más surgiría? A ver, pues la reforma yo creo que se dio más para, o sea, más para como el arte de la, o sea, lo que dice ahí como la política y para la guerra, o sea, que se vea que se cumplan algunas obligaciones. Ya, muy bien. Y vamos a ver que este movimiento es iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica, ¿ya? Y vemos aquí para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Entonces vemos que aquí ya la Iglesia Católica tenía ya otra, como decir, un contrincante. ¿Quiénes eran? Los protestantes, ¿ya? Vemos que aquí surge también esta reforma porque dice que la iglesia no atendía a las inquietudes religiosas de los fieles. Entonces, se va dando esta reforma también porque vemos, como ya nos decía el señor Carrera, los cardenales y el papa se preocupaban más por el arte, por la política, antes que cumplir con las obligaciones pastorales. Entonces vemos aquí como ya los monarcas por su parte también iban reformando cada vez más su poder. Bien, espérenme. Ya, iban ya reforzando su poder, mientras que el poder del Papa se debilitaba ya progresivamente. Vamos a ir viendo qué más pasa con esta reforma. Vemos también que aquí tenemos los principales reformistas. Martín Lutero, Juan Calvino y el rey Enrique VIII. Entonces vemos que cada uno tenía su nombre. Por ejemplo, Martín Lutero, en honor a él, el luteranismo. Juan Calvino, en honor al Calvino, calvinismo. Y Enrique VIII, el anglicanismo. Cada uno de ellos tendrían sus postulados o todos tendrían la misma idea. ¿O qué pasaría en esta época? Señor Estacio, ¿qué pasaría? ¿Cada uno tendrían sus postulados? Sí, tenían sus propios postulados. Ya, vamos a ir viendo, ¿ya? Aquí tenemos también, como vemos, qué es lo que pasaba en aquella época. Vemos aquí, vamos a ir viendo grandes diferencias entre cada una de las doctrinas, ¿ya? Por ejemplo,
entre los católicos, entre los luteranos y calvinistas y entre los anglicanos, ¿ya? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ayúdenme, ¿quién más está por ahí? Señor Lema, nos dice, por ejemplo, cualquiera de las diferencias que encontramos entre los católicos, los luteranos y calvinistas y anglicanos. ¿Hay o no hay diferencias? Ayúdeme con una de las diferencias que muestra en la pantalla. A ver, A ver, vamos viendo. Una diferencia de los católicos, una característica, cualquiera de ellas que está ahí. salvación mediante fe y obras, Ya. En cambio, ¿qué piensan de eso los luteranos y calvinistas? De ellos que en cambio, ¿qué proclaman? mediante la fe, predestinación, Ya, y los anglicanos mediante la fe. ya. Entonces, vamos a ver, mire, qué importantes son estas tres características. Tenemos aquí otra diferencia. Ayúdeme, señor Quiroz, tal vez me escucha. Sí, Lizzy. Ya, a ver, ayúdeme. Otra diferencia entre estos tres ámbitos, entre los católicos, luteranos y los anglicanos. ¿Cuál es otra diferencia? A ver. O sea, de las que están anotadas ahí Sí, o ajá, de... sí, claro, cualquiera de ellas. A ver, ¿y cuál es su opinión, por ejemplo? Cualquiera de Ya. ellas, ayúdeme. El Papa, jefe supremo de la Iglesia, ¿Ya? luteranos y calvinistas, no hay Papa, obediencia al Papa, no hay obediencia al Papa, ¿Ya? y anglicanos, el rey es la máxima autoridad religiosa. Ya, entonces ¿vemos o no O vemos, sea por que ejemplo, una diferencia? A ver, diga. sí hay una gran diferencia, ¿Ya? porque los luteranos y los calvinistas no tienen una obediencia hacia un prójimo, y en los anglicanos podría ser que en un país del rey hay, en vez de un presidente, hay un rey que gobierna todo ese país. Ya. Bien, entonces vamos bien. Por ejemplo, vemos otra, ayúdeme con otra diferencia, señorita Larrea. Otra de las diferencias que podemos ver, ¿cuál es? Ya, a ver, que los católicos tienen 7 sacramentos, ¿Ya? los luteranos tienen 2 sacramentos, el bautismo y la comunión. Y los anglicanos lo mismo, por eso también va la flecha para allá. Entonces, mire, vamos bien. Ya, a ver quién más. Señor Chicaiza, ¿me escucha? A ver quién más estaba por aquí. Señorita Guayaquil. La Señorita, misa ¿ya? de los católicos, la misa principal ceremonia, ¿Ya? luteranos y calvinistas, ceremonias sencillas, anglicanos, ceremonias religiosas faustosas. Ya. Entonces, mire, vamos viendo cómo hay distintas diferencias entre las tres doctrinas, ¿ya? Vamos a ir viendo más adelante, vamos a ver qué más nos dice. Mire, aparte de esta reforma que se dio, también hay una contrarreforma. ¿Cuál sería la contrarreforma? Por ejemplo, en la contrarreforma vamos a ver qué es la reacción de la Iglesia Católica ante la reforma protestante, ¿ya? ¿Por qué reaccionarían de esa manera? ¿Por qué habría una reacción ante los avances de la reforma protestante? A ver quién más está por ahí. Señor Rodríguez, tal vez me escucha. Dígame, Lito. Dígame, señor Rodríguez, vemos aquí que hay una contrarreforma, que esta ¿cómo se diría, perdón? Es la reacción de la Oye, Iglesia ¿quién cogió mi Católica teléfono? ante el avance de la reforma protestante. A ver,
Entonces vamos a ver, ¿cuál será? No, yo no estoy chateando. ¿Por qué habría una reacción de la Iglesia Espérate, Católica? está ocupando. Ya te lo anda a ver el video, Ana. Ya, digan. Profe, no le entendí la pregunta. ¿Por qué habría una contrarreforma por parte de la Iglesia Católica ante la aparición de los protestantes? ¿Qué querrían? ¿Cuál sería el objetivo? Porque tal vez no les agradaba lo que ellos pensaban. Ya, muy bien. Y también uno de los objetivos de esta contrarreforma es defender la pureza del catolicismo y los bienes de la nobleza. ¿Ya? Entonces vemos aquí. Eso es lo que pretendían contra esta contrarreforma, porque la reforma que veíamos anteriormente, esa era por los protestantes. Entonces surge la contrarreforma por la Iglesia Católica. Ya tenemos también un poco de la indulgencia, también que se habla en la Iglesia Católica, que es el perdón parcial o total de los pecados. Y esta era otorgada por el Papa y los obispos a los fieles, ¿ya? Dentro de la Iglesia Católica. Vamos a ver que dentro de esta reforma y contrarreforma, también vamos a ver que se realizan los concilios. ¿Para qué servirían estos documentos? Señor Guayán, ¿para qué servirían estos documentos? Por ejemplo, el Concilio de Trento. ¿Cuál sería el objetivo de esta documentación que iban realizando? ¿Qué es lo que querrían? Por ejemplo, dice que fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica. ¿Para qué irían realizando estos concilios? A ver, por favor. Chicos, Eso. por favor, a ver quién. Por favor, chicos, gracias. Ya. A ver, chicos, ya. Continuamos. Por ejemplo, ¿para qué se darían los concilios? A ver, señor Tito también creo que ingresó por ahí, me parece. Señor, ya, diga, ¿para qué serían estos? A ver, por favor, chicos. Voy a tener que silenciarles el audio, espérenme un ratito. Ya. Entonces vamos a ver, ¿para qué serían estos concilios, señor Tito? Para hablar sobre el tema del catolicismo, cosas así. Ya, muy bien. Entonces vamos a ir viendo cómo estos concilios, miren, se reunían y para tratar postulados de la Iglesia Católica. Y miren, duró, por ejemplo, aquí están las sesiones, 25 sesiones. Tuvo lugar en la ciudad de Trento, por eso se le conoce como Concilio de Trento, ¿ya? Entonces siempre era regida por el obispo, como vemos aquí en la imagen, el obispo, el clero y el resto igual de sacerdotes para que den su opinión acerca del tema. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que hablábamos un poco anteriormente del siglo de las luces? ¿Por qué era importante esto del siglo de las luces? Por ejemplo, vemos que, ¿qué pasaba en este siglo? A ver, ¿quién más está por ahí? Señorita Mirabá, ¿me escucha? Sí. Ya, ¿qué pasaba en este siglo de las luces? Ahí tenemos un poco de, a ver. Que se realizan importantes avances científicos y técnicos. Ya, muy bien, entonces vamos viendo que ahí también ya aparece también la ciencia, igual la técnica, y se da ya solución a algunos problemas. ¿Es importante o no que, por ejemplo, ya aparezca avances científicos y técnicos? ¿Para qué nos sirven todos estos avances?
Señor Calderón, ¿para qué nos servirán todos estos avances científicos? Para que la ciencia sea más avanzada Ya, y muy para que bien. haya una mejor economía. Ya, muy bien, ya, Ya, pero 10. vemos que aquí en cuanto a la sociedad, algunos sectores burgueses se cuestionaban la posición privilegiada de nobles y el clero. Entonces vemos que la ciencia se ha llevado o no con la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? ¿La iglesia está a favor de la ciencia o no, señor Estacio? ¿Qué es lo que pasa en ese aspecto? En ese aspecto, para mí no se lleva la ciencia y con la iglesia. Ya, ¿por qué? ¿Cuál será el motivo? Pues la religión da como lógica todo a Dios, y pues los Ya. científicos les dan una lógica exacta y más comprensible a su modelo científico. Ya, ya, muy bien. Entonces, miren, ahí está la respuesta que por qué no se lleva, ¿ya? Vamos a ver también un poco de la ilustración. Tenemos aquí, miren, algunos autores. ¿Quiénes están en esta ilustración? Tenemos a Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot, ya. Cada uno de ellos tendrían diferentes obras o tendrían el mismo pensamiento. ¿Qué será? ¿Por qué se llamaría la ilustración? Por ejemplo, si hablamos de una ilustración, ¿a qué hará referencia, señor Carrera? Cuando hablamos de ilustración. Cuando nosotros hablamos de ilustración, hablamos como de autoeducarnos o aprender algo nuevo. Ya, miren, entonces muy bien, tenemos aquí algunas características que se da, como el racionalismo, que es la confianza en la razón humana, la naturaleza, que por ejemplo vemos que sustituye a lo divino como causa del todo, y la libertad de pensamiento. Tenemos también que realizan una actitud crítica hacia el absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? ¿Alguien recuerda si hablamos de un absolutismo? ¿Quién gobernaba en un absolutismo? ¿Gobernaban varios o gobernaba solo una persona? Una persona. Ya, muy bien. Tenemos también al laicismo, que es la tolerancia religiosa contra el dogmatismo de la iglesia, la fe en el progreso y preocupación por la educación. Tenemos dentro de la ilustración también a la enciclopedia que realizaron estos autores. Es un compendio del saber y del pensamiento ilustrado, ¿ya? Vamos a ver también aquí, miren. Aquí vamos a ver cómo cada uno de ellos fueron dando su postulado acerca del pensamiento ilustrado. Por ejemplo, Voltaire nos dice que él rechazaba, por ejemplo, en el terreno religioso tuvo una actitud deidista y rechazaba el cristianismo institucional. Como vemos que en esa época no se llevaban la ciencia y la iglesia, ¿ya? Entonces, mire, Voltaire, hay un pensamiento que él hace, por ejemplo, no me acuerdo, me parece que dice, por ejemplo, en contra de la iglesia, por ejemplo, si Dios no existiera, habría que inventarlo. ¿Qué querría decir, por ejemplo, Voltaire con eso, señor Estacio? Si Dios no existiera, habría que inventarlo. Pues no sé, Liz, la verdad es que de todas formas, que no existieran los seres humanos, damos un sentido a todo. Tenemos que, por ejemplo, que creer en algo, ¿verdad? Ya, Ajá. muy bien. Tenemos, por ejemplo, aquí Montesquieu, que en cambio aquí nos habla ya, él es fundador de la ciencia política y de la sociología. Desarrolló una obra muy importante que él es el espíritu de las leyes, ¿ya? En esta obra se encuentran aquí a los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, miren, ya va apareciendo ya la ciencia y van apareciendo más cosas que más adelante fueron ocupadas para realizar, por ejemplo, la organización del Estado entre estos poderes. Aunque en el Ecuador contamos con más poderes, pero siempre también teníamos solo los 3 poderes, aunque sí aumentaron. Y Rousseau, que nos habla en cambio realiza su planteamiento acerca de la desigualdad entre los hombres, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, su obra El contrato social, donde pide una igualdad entre las personas, ¿ya? Vamos a ver un poco
acerca también de la Revolución Francesa. ¿Cuál sería el objetivo de las revoluciones a lo largo de las épocas? No solo, por ejemplo, de la francesa, sino de algunas revoluciones. ¿Cuál era el objetivo? Dependizarse. Ya, buscaban independencia. ¿Qué más podemos ver? La igualdad. Ya, la igualdad. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, que esta revolución es un movimiento social ocurrido en Francia, ¿ya? Y se caracterizó por la transformación radical de las estructuras políticas y económicas de la sociedad francesa. Vemos ahí que se da, por ejemplo, ellos lo que querían considerar, por ejemplo, estas transformaciones se dio durante esta revolución. Querían, por ejemplo, en el ámbito político. En esa época en Francia tenían un gobierno absolutista, entonces querían ellos constituirse en un gobierno republicano y constitucional. ¿Por qué querrían eso? ¿Qué pasa si está gobernando una sola persona? ¿Es una dictadura o una democracia? Una dictadura. Ya, entonces miren, por eso querían ese derrocamiento. También pedían, vemos la abolición del feudalismo y de la servidumbre, ¿ya? Entonces vemos que ahí también, ¿quiénes son los que encabezan estas revoluciones? ¿Serán que encabezan, por ejemplo, la gente adinerada, los que tienen el poder, o quiénes son? ¿Quiénes son los que ¿Quiénes serán los que encabezan estas revoluciones? Pues era el mismo pueblo que no tenía o sea, no tenía, eran pobres. Ahí surgió la pobreza extrema, entonces Ya, para claro. ellos ser más pobres, entonces dicen. Ya, entonces ellos en busca de mejores condiciones lo hacían, ¿ya? Y en el ámbito cultural vemos que aquí igual piden la subordinación de la iglesia, católica al gobierno revolucionario y el desarrollo de una religión oficial de carácter naturalista. Entonces vemos que esta revolución tuvo efecto o no. ¿Qué pasaría? ¿Se transformarían o no las cosas durante la Revolución Francesa? ¿Habría o no habría una transformación? De poco a poco. De poco en poco, pero sí se logró algo, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cómo a lo largo de la época no solo se va a dar esta revolución, sino se van a dar muchas revoluciones más. Por ejemplo, acá en América Latina mismo tenemos, por ejemplo, que se da tanto la revolución cubana, la revolución mexicana, y en nuestro país también, por ejemplo, ¿cuándo se dio una revolución, por ejemplo? Si hablamos del Ecuador. ¿Cuándo se daría una revolución que querían cambio y transformación? La batalla de Pichincha. No fue eso del Día de la Independencia. Eso, sí, muy bien. Entonces, ¿por qué querrían un cambio y todo? ¿Qué pasaba en esa época, por ejemplo, con nuestros aborígenes o nuestro pueblo? O sea, éramos maltratados, pero literalmente nosotros fuimos la rebelión. O sea, nosotros salimos de una rebelión. Ya, O sea, fuimos sí. los malos. Es como que si ahorita hiciéramos un golpe de estado con el gobierno. Algo así hicimos en Claro, ese sí. tiempo. Ajá, muy bien. Entonces vemos cómo estas revoluciones sí han tenido paso un poco a lo largo del tiempo. Ya. Por decirles algo, chicos, ya. Con esto, ya casi ya vamos, sí, concluyendo la clase de hoy. Ya. Ya nos queda poco tiempo por informarles algo. Por disposición de las autoridades, mediante Zoom, solo voy a trabajar en la clase de historia con ustedes, ¿ya? Por favor. Solo en historia vamos a trabajar con el Zoom y las dos materias restantes voy a trabajar así con actividades. Por ejemplo, como ya lo sabrán, no sé si ya les comunicaron algunos profes, ya se implementó una plataforma. Y implementamos una plataforma de la institución. En esta semana ya se les hará la socialización y todo, porque ustedes ya automáticamente están matriculados. Ya están. Ahora le iba a decir. Ya estoy. Señor Calderón. No está. No está, ya se fue, creo.
Firmes. Se fue a almorzar, profe. Señor Carrera, sí está. Firmes. Señor Ya Chicaiza, siempre, dice. Firmes. señor Estacio, No, profe, chica, esa no vino. Firmes. señor Guayán, Firmes. señorita Guayaquil, Firmes. señorita Larrea, Firmes. señor Lema, Firmes. señorita Mirabá, Firmes. señorita Narváez, también creo que le vi que ingresó. Señorita Narváez está por ahí, parece que sí le vi que ingresó. No, no está. Señor Quiroz, Firmes. señor Pinargote, Hasta la pregunta, profe, firme. ya. Señor Santana. Se fue, creo. Señor, ya, señor Tito, Firmes. señorita Viracucha, Firmes. ya, alguien más que no le haya nombrado. Rodríguez. Ah, sí, señor Rodríguez, ¿quién más? Y ahí creo que están todos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos, al respecto? Dice, me va a mandar deber de historia. Sí, verán, estamos ahorita los docentes trabajando en esto de la plataforma. Ya tenemos que ya subir todo lo que hemos trabajado. Entonces estamos trabajando, pero ya poco a poco ya, en esta semana creo que ustedes mismos ya van a tener acceso a la plataforma. Entonces ahí ya les voy a poner actividades, pero sí les voy a poner así fáciles. Como les digo, la plataforma cuenta con varios recursos que ya puedo utilizar ahí. Por ejemplo, foros, algunas cuestiones más que puedo utilizar como recurso. Entonces, eso. Como ya les dije, solo vamos a trabajar en Zoom en la clase de historia. Y en las dos restantes, bueno, voy a ver si igual les paso así diapositivas o algunos videos para igual mandarles alguna actividad. Yo no les mandaré deberes de lo que sea, pero